Antonio Barrios, analista internacional, gracias de nuevo por el espacio que me concedes para poder analizar un tema que es tan importante hoy más que nunca. Hablar de Estado Islámico que vuelve a estar en la palestra mundial. Por supuesto, habría que empezar con un contexto histórico para que la gente que nos va a ver y nos va a escuchar entienda qué es el Estado Islámico y cuáles son las diferencias, porque muchas veces cuando se escuchan los medios de comunicación, ISIS, Estado Islámico o los grupos que hay en distintos países árabes, se tiende a mezclar, no se tiene tan clara cuál es esa diferencia. Entonces, en principio, el contexto histórico, Antonio. Bueno, muchas gracias, doña Tania, por la invitación. Sin duda, el tema del Estado Islámico empezó a tomar auge con la guerra en Siria, principalmente porque hay que entender un poco qué fue lo que pasó tanto en la guerra en Siria como en el caso de Irak, con la invasión que hizo Estados Unidos en el 2002. Al-Qaeda había venido funcionando desde hace muchísimos años, desde la década de los 90, pero con la guerra en Siria y con la guerra en Irak, estos dos errores de invasión que cometieron algunos países occidentales, sobre todo Estados Unidos, llevó a una situación de caos en Oriente Medio que hizo que precisamente el Al-Qaeda que habíamos estado conociendo desde la década de los 90 hasta la llegada de la guerra en Siria en el 2012-2013 más o menos, hizo que de ahí se soltara un brazo armado de Al-Qaeda que se va a empezar a llamar Estado Islámico. Este Estado Islámico va a empezar a tener una preeminencia muy fuerte en estas dos guerras, tanto en Irak como en Siria, que puso prácticamente en jaque cualquier actividad o cualquier ofensiva militar que Occidente había estado desarrollando en estos dos países, sobre todo Estados Unidos, repito, que es el que invade Irak en el 2002 a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Y prácticamente cuando el Estado Islámico se consolida como brazo armado, pues entra en guerra abierta contra la ocupación de Estados Unidos y entra en guerra abierta también contra cualquier otro grupo armado que de alguna manera pusiera en discusión esta visión tan extremista que el Estado Islámico empezó a imponer desde el punto de vista religioso. Es decir, este canon, esta visión de la religión islámica que debía aplicarse en la forma en cómo el Estado Islámico había estado operando en estos países, lamentablemente llevó a una situación de caos cada vez más profundo. Un caos que lamentablemente hizo que la guerra en Irak en este momento no termina todavía. Yo pude conocer, al menos a título muy personal, esta región y pude ver también cómo el Estado Islámico operó tanto en Irak como en Siria y en algunas regiones del Kurdistán iraquí principalmente, matando gente antojadizamente porque simplemente no aceptaban el canon extremista de esta visión que el Estado Islámico quiso imponer. Y bueno, de ahí que precisamente en el caso de Irak y en el caso de Siria, pues lamentablemente pues son guerras que no han terminado. Esto se extendió conforme pasaron los años a países como Afganistán, la situación de también operativa militar en la que Rusia se vio envuelta a través de los años en conflictos en el Cáucaso que ahora vamos a explicar con más detalle con unos mapas que vamos a presentar acá. Pero sí, lamentablemente, pues este contexto de guerra de estos grupos armados yihadistas, porque hay muchas formas en cómo se conoce al Estado Islámico, es decir, está el Daesh, que es una connotación árabe, para entender qué es el Estado Islámico. El Estado Islámico es el término en español. Está también lo que se conoce como el ISIS, que es un término inglés que significa Islamic State of Iraq and Syria. Es, digamos, darle otra visión conceptual de lo que es el Estado Islámico. Y está también lo que es el ISIL, que es una forma de cómo se conoce también geográficamente de lo que es el Estado Islámico, que involucra igualmente al Líbano, involucra a Siria, y es lo que el Estado Islámico se propuso con estas guerras en Siria y en Irak, de crear lo que llamaban el Gran Califato, la recuperación del Gran Califato, extenderse por Irak, por Siria, por Jordania, por el Líbano, hasta llegar a lo que hace muchos siglos atrás fue el Gran Califato que hubo en España, cuando entraron, digamos, los musulmanes a conquistar España
hace 800 años. Estamos hablando de un peso histórico muy complicado desde todo punto de vista, pero que bueno, el Estado Islámico con estas guerras que empiezan en el 2012 en la región de Oriente Medio, se propusieron precisamente tratar de recuperar lo que ellos creyeron que era el gran califato musulmán. Bueno, nada de eso ocurrió, pero quedaron lamentablemente muchas células operando en distintos países de Oriente Medio, y eso hizo pues que lamentablemente hoy en día hayan células en África, que ahora vamos a hablar un poco de esta región, hayan células en Afganistán, hayan células operando en el Cáucaso y hayan células operando todavía en Siria, Irak, y que también golpean muy fuertemente, a pesar de que son células, operan muy fuertemente y golpean fuertemente cuando llevan a cabo un atentado terrorista. El más reciente, y ahora podemos hablar de otros atentados que Rusia ha tenido que enfrentar dentro de su propio territorio, el más reciente que ocurrió en Moscú, en el mall, donde hubo una matazón de personas, porque así es como operan, ¿verdad? Entrando, ya digamos, hay que entender que las células del Estado Islámico o cualquier célula terrorista ya no operan como hace 20 años poniendo bombas. Ahora entran en comandos con armamento, matando a todo el que se le ponga enfrente, y entonces llegan a lugares donde hay mucha concurrencia de gente, un teatro, un concierto, un mall, como el que pasó hace poquito en Rusia. Entonces, eso es una forma nueva de operar que es muy reciente, que el Estado Islámico ha utilizado para poder, digamos, garantizar la mayor cantidad de muertes posible cuando estamos hablando de este tipo de atentados terroristas. Sí, Antonio, algo que es muy importante, ellos, el grupo, el Estado Islámico como tal, nace de origen, tiene que ver estrictamente con un asunto religioso y territorial, o por qué es que ellos hacen lo que hacen y se instalan, porque esto es terrorismo multinacional. Sí, ellos nacen en Irak y en Siria, pero principalmente nacen en Irak, porque tenían un líder que ya murió con ciertos operativos militares muy específicos que Estados Unidos ha hecho a través del trabajo de inteligencia, que se llamaba Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi era el representante máximo, el líder religioso del Estado Islámico. Y bueno, cuando ellos imponen el canon religioso extremista que tienen, se llama al-Baghdadi porque nace en Bagdad, la capital de Irak. Entonces, cualquier persona que de alguna forma sea parte de la organización tiene de alguna manera que portar el nombre al-Baghdadi, que es una forma, digamos, representativa de respeto hacia el líder que dio por fundado el Estado Islámico, o que por lo menos tomó las riendas dentro de Irak del Estado Islámico para luchar e imponer esta visión extremista. Y entonces tiene, sí, por supuesto, un centro geográfico desde donde nace, que es precisamente en Irak. Y luego de ahí se extiende hacia Siria, llegan incluso al Kurdistán. Cuando yo estuve en la región del Kurdistán, ahí llegaron células del Estado Islámico a atacar fuertemente al ejército Peshmerga, que es el ejército del Kurdistán, de la región del Kurdistán, y también han entrado en guerra con el ejército sirio, han entrado en guerra con el ejército de Irak, es decir, han entrado en guerra también contra la ocupación de Estados Unidos. Se han manifestado, digamos, en función de matar a todas aquellas personas que no respeten el canon extremistas que ellos han querido imponer. Y es también, digamos, un poco, pues, lo que ya expliqué anteriormente, de todo el caos, más allá de la guerra formal que Estados Unidos empezó a desarrollar con la invasión en Irak y que lamentablemente se extiende hacia Siria. Estos igualmente, el Estado Islámico va a hacer lo mismo, matando gente. El que no respeta el canon extremista que impone Abu Bakr al-Baghdadi igualmente va a ser asesinado. Entonces, ocuparon muchos pueblos, muchas ciudades, impusieron lo que ellos creyeron que era valedero dentro de su visión extremista, y eso lamentablemente pues llevó a que en la región de Oriente Medio, y no sé si el mapa lo podemos ver, para que vean que en el caso de Irak, en Siria, y en algunas partes ya más lejanas, en el caso de Líbano, que operan otros grupos como, por ejemplo, el movimiento Hezbollah, que ahí lo lidera líderes muy, muy importantes que tienen muchísimos años de manejar al movimiento Hezbollah.
como por ejemplo el caso también en Gaza, el caso de muchos grupos armados que operan en la región del Cisjordania. Mucho de eso tiene que ver también como parte de esta dinámica de conflicto que hay, que es muy difícil, digamos, poder erradicar a todos estos grupos terroristas porque se enraizan muy fuertemente dentro de toda la dinámica de conflicto y como son células, cuesta mucho, digamos, desarticular una célula. Son células que atacan y luego se esconden, al tiempo aparecen y vuelven a atacar fuertemente, que es lo que, repito, ocurrió en Rusia, y que bueno, Rusia había dado ya por un hecho que en su momento, a pesar de haber enfrentado muchos otros atentados terroristas en el pasado, dio por un hecho de que ya nada iba a ocurrir y dan la sorpresa. Una de las cosas que tienen los movimientos terroristas es el ataque sorpresa. Y el ataque sorpresa muchas veces es extremadamente sangriento, Claro. como ha ocurrido, como este último que ocurrió en Moscú. Decís que hay un ataque sorpresa, como casi siempre, obviamente también se va a caracterizar, pero hay una referencia sobre que Estados Unidos alertó de este ataque y bueno, obviamente Putin lo tomó incluso dijo que era injerencista y que pues no se le iba a poner mayor atención, pero entonces se supone que parte de la inteligencia de los Estados Unidos había advertido del ataque, como de otros ataques se ha advertido, pero no se toman en cuenta, porque es que se da ese fenómeno. Bueno, ya finalizando febrero, iniciando marzo, eh, Rusia había desarticulado una célula que quería llevar a cabo un atentado terrorista fuerte en una sinagoga dentro de Rusia. Habían arrestado aproximadamente a 5 o 6 personas. Recordemos que las células no son, las células que atacan no pueden ser tantas para no dejar entrever, sino que son células de 5 y con eso hacen un daño tremendo. Así ocurrió, digamos, con muchos de los atentados que eh, en el año 2017, 2018, Europa había estado enfrentando en Francia, en Dinamarca. Son células muy pequeñas de lo más 8 personas y hacen un daño tremendo. Entonces, Rusia había desarticulado una célula que iba a hacer un ataque en una sinagoga y fue cuando se vino también la advertencia de Estados Unidos de que iba a haber, habían interceptado comunicaciones de distintos grupos, células, y que iban a hacer un ataque fuerte no dijeron exactamente cuándo, pero sí, digamos, sorprende, y esta es una cuestión que ha estado sujeta también a cuestionamiento, sorprende no solamente la veracidad del ataque, sino también la, la, la forma en casi certera en cómo se iba a llevar a cabo eso. Entonces, bueno, Putin dice que no, que eso no era así, etcétera, etcétera, y bueno, se dio este ataque, y eso, digamos, de alguna manera es algo que políticamente no le conviene, no le convenía a Putin porque también venía de estar enfrentándose constantemente con Occidente por la guerra en Ucrania. Había un divorcio muy grande en cuanto a muchos temas relacionados con intercambio de inteligencia, intercambio militar, intercambio, muchas cosas que tienen que ver con toda esta dinámica por este divorcio producto de la guerra en Ucrania. Y bueno, hasta dónde, digamos, y eso es otra cuestión que también se discute hoy en Rusia, hasta dónde también mucha de la situación tan diversa que hay en la sociedad rusa, producto de la guerra en Ucrania, pudo haber significado también que le conviniera a Putin una forma de poder amalgamar a la sociedad rusa muy fragmentada por la guerra en Ucrania, muy fragmentada por la muerte de un opositor que era Alexei Navalny, muy fragmentada también porque Putin es reelegido para un cuarto o quinto periodo. Entonces había una fragmentación muy fuerte de la sociedad rusa. Entonces, ¿hasta dónde pudo haberle convenido? Porque ahorita, digamos, hay una identificación en torno a este atentado. Ya Rusia ha venido enfrentando atentados en otros momentos muy complicados y bueno, si vemos este mapa que tenemos acá, hay una serie de atentados que Rusia ha venido enfrentando a través del tiempo. Obviamente, los más fuertes fue el famoso atentado en el Teatro Dubrovka en Moscú en el 2002, donde hubo 170 muertos. Esto es producto del separatismo checheno, unas guerras que Rusia tuvo que enfrentar también en la región del Cáucaso. Había un extremismo musulmán dentro de la región del Cáucaso. Hay muchas naciones que son de descendencia
musulmana, pero que históricamente la conformación territorial de Rusia la obligaba de alguna manera a ser parte de la Federación de Rusia. Entonces Rusia tuvo que enfrentar en la década de los 90 una serie de guerras en Chechenia, Ingushetia, Daguestán, una serie de pequeñas repúblicas en la región. Son países chechenos extremadamente radicales o que por lo menos a partir de la década de los 90 radicalizaron su postura en contra de Rusia para lograr la independencia, y eso llevó lamentablemente que como consecuencia de estas guerras Rusia tuviera que enfrentar también una serie de atentados terroristas. Uno de ellos también se dio en lo que se conoce como la revuelta de Nalchik en el 2005, que fue una revuelta también muy grande que se dio en la región del Cáucaso, que tuvo muertos en gran cantidad, 90 muertos, eso fue en el 2005, y la famosa masacre en la escuela de Beslan en Osetia del Norte, que Osetia del Norte es un territorio ya dentro del territorio ruso como tal. Hay que entender que el territorio ruso es gigantesco. La Federación de Rusia es 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el más grande en el mundo, ocupa una sexta parte del globo terráqueo, y bueno, en cualquier lugar donde ocurra un atentado, lamentablemente ocurre dentro del territorio ruso, porque hay situaciones que no han sido resueltas dentro de distintas formas de separatismo, y eso ha hecho pues, que Rusia tenga que enfrentar o haya tenido que enfrentar a través del tiempo, y de ahí porque este mapa, muchos atentados terroristas en esta indefinición territorial en la que Rusia todavía enfrenta situaciones complicadas y que ha tenido que enfrentar incluso guerras para evitar una mayor fragmentación del territorio ruso. Entonces, la masacre en Beslan dejó 344 muertos, fue una matazón de personas tremenda. Y bueno, se dio después la crisis de los rehenes en el hospital bueno, los nombres son complicados de pronunciar, pero bueno, ahí ustedes tienen el nombre. Y bueno, en 1995 con 121 muertos. Entonces, este atentado reciente en Moscú responde a una constante de atentados que Rusia ha venido enfrentando a lo largo del tiempo. Y que cuando Rusia creyó que tenía bajo control esta situación, porque después del último ya no había tenido ningún otro, el último fue en el 2005 y después de ahí ya no tuvo ninguno, dio por un hecho que no iba a ocurrir nada más, y sin embargo, bueno, a través del tiempo han tenido que desarticular células que no lograron, digamos, el cometido del atentado, hasta que se da de hace pocos días, donde hubo casi 140 muertos y como 80 heridos. Entonces, esto de nuevo pone en jaque el tema de la seguridad en Rusia. El mensaje de estas células del Estado Islámico lo que dicen es que fue producto de las guerras en Chechenia, de las guerras de invasión que hizo la época de la Unión Soviética en Afganistán en la década de los 70s, lo que está pasando en el Sahel, y ahí ahorita venimos con el tema de África, y lo que ha estado pasando últimamente en Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender con esto y por qué ocurre? Básicamente es que cualquier potencia que tenga alcance mundial o alcance regional grande, como Rusia, Estados Unidos, cualquier potencia en Europa, porque los europeos han tenido que enfrentar muchos atentados terroristas también. Esta es parte de la respuesta clásica, tradicional, inevitable, que una potencia tiene que enfrentar cuando extiende sus dominios militares por un tema geopolítico, por un tema de recursos estratégicos como el petróleo, minerales estratégicos en alguna parte del mundo. Tiene que enfrentar la respuesta de grupos terroristas que pues le dicen: esto es por eso, que algo que usted hizo en tal país, esto es por aquello, esto es por lo otro. Entonces, la historia juega un papel clave en esto, claro. Y Rusia en este momento, al igual que ha ocurrido en Europa, al igual que le ha ocurrido a los estadounidenses, es parte de la respuesta por el intervencionismo militar en muchas partes del mundo. Sí, no es sorpresivo, eso te iba a consultar, que definitivamente, pero ya lo respondiste muy bien, que es que definitivamente es histórico. Hay una seguidilla de ataques terroristas hacia Rusia en distintos momentos, y además unos más graves que otros, y la gente alguna cuando ve las noticias cree que es un asunto absolutamente sorpresivo, porque además hay una tendencia a señalar que los enemigos de Occidente, ¿verdad?, podrían ser aliados o amigos
de Rusia, ¿verdad? Que como es un grupo terrorista el que hizo este ataque. No hay una, o sea, no se analiza muy bien por qué Rusia, ¿verdad? ¿Por qué Rusia si Rusia no es amigo de esta parte del mundo donde estamos nosotros ubicados? Entonces eso es un asunto muy interesante, pero ya lo explicabas, o sea, no es la primera vez, sí es uno de los más dramáticos de los últimos 10 años. Sí, lo que pasa es que hay que entender, por eso yo di las dimensiones del territorio ruso. Es decir, de nuevo, la Federación de Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un territorio gigantesco. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque, geográficamente hablando, Rusia tiene frontera con casi 20 países. Y cuando hablamos de frontera con 20 países, también tiene frontera con Asia Central. Y Asia Central es, en realidad, todos estos países son musulmanes. Y en estos países está comprobado que hay una gran cantidad de grupos yihadistas o grupos extremistas musulmanes que están dispuestos a cruzar la frontera con Rusia para cometer algún atentado, en virtud de tal situación que Rusia haya cometido en el pasado. Entonces, esto hay que entenderlo porque también la geografía juega un papel muy complicado, por lo menos para Rusia, porque Rusia debe resguardar miles y miles y miles de kilómetros con más de 20 países, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de hacer acuerdos con gobiernos que son amigos de Asia Central para poder intercambiar cualquier situación que ocurra a través. Entonces, son en realidad miles y miles de kilómetros que comparte frontera con muchísimos países, y resguardar tantas fronteras a la vez, sobre todo al sur, porque si uno va al territorio ruso, al norte prácticamente da con el Ártico, la mayoría de las fronteras son al sur. Entonces, puse este mapa que se llama el avispero islamista en Asia Central porque muchos de los movimientos islamistas, que tienen muchos nombres dependiendo del país de donde vienen, muchos de ellos también se crean en muchos de esos países de Asia Central. Tal vez no de la mano de los gobiernos, porque estos gobiernos en Asia Central igualmente están luchando en contra de muchos de estos grupos que también cometen atentados dentro de los mismos territorios donde estos grupos nacen, pero también se pasan a través de la frontera y llegan a otros países a cometer atentados. Por ejemplo, esta célula del Estado Islámico que dio este golpe fuertemente en Moscú hace poco viene de Tayikistán. Entonces, todos estos países, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, y todos estos que terminan en Están, son una región muy complicada, y tras de eso tienen frontera con Afganistán, donde Rusia también en el pasado cuando existía la Unión Soviética, había hecho una invasión militar en 1979. Entonces, cuando el Estado Islámico que atacó Moscú recientemente dice que esto es en venganza por lo que hicieron en Afganistán, es porque también esta salida traumática del 2021 en cómo Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán después de haber estado 20 años ocupando militarmente ese país, y el retorno del movimiento talibán al poder, hay un grupo del Estado Islámico muy fuerte que se llama Estado Islámico de Jorazán. Jorazán, antes, históricamente, no voy a quedarme en esto, antes había un famoso califato que se llamaba el Jorazán. Entonces, toda esta salida militar que hace Afganistán, Estados Unidos, que tuvo bajo control muchos grupos armados que no pudieron prosperar, esta salida que hace Estados Unidos lleva a que el Estado Islámico pueda consolidarse dentro de Afganistán. Repito, se llama el Estado Islámico de Jorazán. Y este Estado Islámico de Jorazán tiene a la vez frontera, y por eso pongo el mapa para que las personas se puedan ubicar, tiene frontera con todos estos países de Asia Central para llegar a Rusia. Y bueno, este Estado Islámico de esta región de Afganistán fue el que supuestamente golpeó fuertemente a Rusia recientemente en Moscú. Es simplemente pasarse de frontera a frontera. También este Estado Islámico de Jorazán cometió el año pasado 2 atentados terroristas en Irán muy, muy grandes, muy fuertes, con 150 muertos, 90 muertos en otro. Es decir, son atentados como los que ocurrieron igualmente en Europa en el 2018, 2019, 2017, en donde ya lo importante ya no es poner una bomba, lo importante es alquilar un carro y lanzarlo contra
la multitud en alguna plaza, atropellando a todo el que se pone delante. Así muchos de los atentados recientes en Europa fueron utilizando esa metodología de lucha. Tomar un carro, alquilarlo, irse a una plaza donde es común encontrar cantidades de personas disfrutando un lugar y lanzarlo y atropellar y llevarse a todos los que se pueda encima. Así ocurrió en Niza en el 2017 en Francia y 80 muertos solo por atropello de carro. Entonces, todos estos grupos han utilizado todos los métodos posibles en donde lo que clásicamente era una bomba, ya eso no tiene razón de ser. Entonces, en Afganistán, los atentados que cometió el Estado Islámico de Jorazán en contra de Irán también, porque Irán luchó fuertemente en Irak para desarticular todas las células del Estado Islámico, se la están cobrando ya a Irán, cuando antes no era común ver que en Irán hubieran atentados terroristas. Y desde el año pasado hay en Irán atentados terroristas. Entonces, yo creo que se viene una nueva forma de lucha, ya no en la visión clásica en contra de Europa o en contra de Estados Unidos, sino ahora es en contra de Rusia, en contra de Irán, actores nuevos que han tenido una preeminencia en algunos conflictos. Entonces, ahora es contra Irán, ahora es contra Rusia y que se cuide China, porque a China también la pueden golpear. Sí, eso te iba a preguntar casualmente. ¿Qué pasa con China? China, a pesar de que no ha tenido una participación, han sido muy inteligentes, hay que reconocer, no han condenado la guerra en Ucrania, no han condenado la guerra en Gaza, no han condenado muchas cosas que no les conviene, pero por debajo también están trabajando diplomáticamente para poder ver qué sacan de todo esto. Deben de cuidarse muchísimo también porque China ha llevado a cabo represión contra una famosa población musulmana que se llama la población de Xinjiang, que es la famosa provincia de Xinjiang, que es población musulmana. Entonces, han habido acusaciones a nivel internacional de toda esta represión que China ha hecho dentro de su propio territorio, de la provincia de Xinjiang, que es población musulmana, precisamente pues para evitar de que existan situaciones similares a las que ocurrieron en la región del Cáucaso, donde la población musulmana se levanta en contra del Estado para buscar la fragmentación del país e incluso la independencia de un nuevo Estado que se podría llamar eventualmente el Estado de Xinjiang. Entonces, China ha tenido que llevar a cabo cierto tipo de represión, lo que llaman la reeducación de los musulmanes para evitar precisamente que esto ocurra y por eso yo mencioné anteriormente China, porque China puede eventualmente empezar a sufrir cierto tipo de atentados. China, por más control que tenga del territorio, eso no garantiza en lo absoluto que esté libre de algún atentado. Así que las células bastan con 5 personas para cometer algo sangriento y se meten en cualquier lado y cometen lo que sea en cualquier lugar. Entonces, las células hoy operan precisamente en función de eso. Y ya vimos lo que pasó en Moscú. Bastan unas armas automáticas para matar al que se ponga enfrente con ráfaga y eso fue más que suficiente. Sí, bueno, y los ataques terroristas desde siempre han sido supremamente violentos, pero esta connotación que tienen ahora, vos lo señalabas muy bien, cómo entran a un concierto, cómo entran a un mall, cómo estrellan vehículos contra multitudes, gente claro, que está en un concierto, claro, en una caminata, etcétera, pero tiene una connotación profundamente enfermiza y violenta entrar con armas de fuego y dispararle a la gente, ¿verdad? A quemarropa, es profundamente violento. Y sobre eso me gustaría, no sé si puedes ampliar, ¿verdad? Porque ya lo repasaste muy rápido, esas metodologías, cómo han ido cambiando, cuál es esa connotación que tiene hacerlo de esta forma versus como se hacía desde un principio. El terrorismo siempre es ataque sorpresa, es decir, repito, antes el terrorismo era poner una bomba. Por ejemplo, el caso de la ETA en España, la ETA solía poner una bomba y entonces de repente avisaba a las autoridades locales, hay una bomba en tal lugar, y si llegaban a tiempo, enhorabuena, no pasó nada, y si no llegaban a tiempo, a veces lo hacían, en media hora, y tal vez no era media hora, era 15 minutos. Claro, pero había menos contactos, se exponían menos, es que estos tipos entran a un teatro donde además todo está lleno de cámaras, y ahora absolutamente todo lo vemos en tiempo real, entonces eso me llama poderosamente la atención, cómo hay un acercamiento
mayor con las víctimas. Es una cuestión de poder. El Estado Islámico está demostrando con este ataque que hizo en Moscú de que sigue vivo, después de que ya no volvió a ocurrir nada en Irak o en Siria, porque en realidad tanto Moscú con la intervención militar que tiene que hacer en Siria para poder sostener a su aliado más importante, que es el presidente de Siria, que se llama Bashir al-Assad, ¿verdad? Y a Irán, tratando de ver cómo sostiene la estabilidad política dentro de Irak. Este atentado en Moscú se hizo en virtud de poder dejar entrever, como usted bien lo dice, doña Tania, de que todo ahora queda en tiempo real y ya no importa si quede grabado o no, es dejar entrever de que el Estado Islámico sigue vigente y que puede golpear, aunque sea con una célula de 5 o 6, puede cometer un atentado sangriento en el momento en que lo consideren. Entonces, lo que ya dejó de ocurrir, por decirlo así, en apariencia, en Irak y en Siria, que ahí fue el centro donde nació el Estado Islámico, ocurre en otras partes. Ahora es en Afganistán, y aquí les puse un mapa de Afganistán para que vean qué complicado es todo el mosaico étnico y religioso de un país como Afganistán. Ahí es donde opera precisamente el Estado Islámico de Jorasán, que es una versión nueva del Estado Islámico en un territorio afgano donde el Estado Islámico nunca había estado presente, pero que producto del caos que hay dentro de Afganistán, sirve ese caos para que este tipo de grupos operen abiertamente, que es lo mismo que pasa en la región del Sahel, en África. El caos sirve para que este tipo de células del Estado Islámico puedan operar y hagan alianzas con otras entidades similares locales para entonces, digamos, fortalecerse dentro de este canon religioso que ellos quieren imponer. Entonces, este golpe en Moscú lo que hace es decirle al mundo, aquí estamos todavía, podemos solamente 5 personas, 6, cometer todo este atentado sangriento y dentro del factor sorpresa, bueno, ¿quién sigue? La gente, Europa ahorita está en alerta máxima, sobre todo Francia, porque Francia ha venido operando en la región del Sahel en África muy fuertemente. Francia fue la que puso ahorita, después del atentado en Moscú, en alerta máxima porque temen de que esto en Moscú replique en otras capitales importantes en Europa. En París, y ahí sucesivamente en todos los lugares en Europa. Entonces siguen en alerta máxima, hay intercambio de información de inteligencia. Ahora, se habían, por decirlo en términos muy populares, se habían dormido en los laureles porque se concentraron tanto en la guerra en Ucrania que descuidaron la otra parte que habían venido sufriendo del 2017-18, que enfrentaron muchos atentados terroristas. Entonces, este atentado en Moscú es un despertar, no solamente del mismo Estado Islámico, sino también del despertar en donde los europeos ahorita están muy preocupados en qué momento va a haber en Europa alguno. Claro, y hay otra cosa que es muy importante señalar. Yo estaba viendo, últimamente he estado viendo muchos documentales sobre eso. Me llama mucho la atención todo lo que el Estado Islámico hace en cuanto a propaganda, como abiertamente, o sea, ponen en escena casi que al estilo Hollywood, casi que películas también, ¿verdad? Para hacer un llamado a quienes están en Europa también. Entonces constantemente están haciendo propaganda y llamando gente para que se una a las filas del Estado Islámico. Entonces sobre ese aspecto de la propaganda que se ha manejado siempre, pero fundamentalmente ahora, que además utilizan TikTok, utilizan las redes sociales, ¿verdad? No es nada más la televisión, pero tienen controlado gran parte de obviamente, los medios de comunicación alternativos, que eso es muy difícil controlar, pero también la televisión nacional, porque por ahí hacen propaganda. Sí, hay algo interesante. Bueno, primeramente el Estado Islámico es considerado un Estado o una organización terrorista posmoderna. Cuando hablamos de la posmodernidad, ya usted lo dijo muy bien, doña Tania, estamos hablando de cómo se valen de todos estos recursos de hoy en día. Y son muy ricos. Exactamente. Es decir, piden reclutamiento por TikTok, ponen los videos de las barbaridades de las masacres en YouTube. A pesar de que YouTube tiene cuestiones ahí controladas, pero por una semana que esté es más que suficiente, ahí luego lo van a quitar. Pero es posmoderno porque se vale de toda la tecnología de la comunicación de hoy
en la que igualmente usted y yo tenemos acceso. Basta poner una parabólica portátil en cualquier parte de Oriente Medio para captar la señal y punto. Por ejemplo, el Estado Islámico en su versión consolidada en Irak y en Siria yo pude conocer que eran dueños como Estado Islámico de compañías telefónicas. La gente le tenía que pagar al Estado Islámico porque era un Estado consolidado, aunque no fuera reconocido, aunque no tuviera reconocimiento internacional. La gente le pagaba impuestos al Estado Islámico, la gente pagaba los recibos de la luz al Estado Islámico, la gente pagaba el recibo del teléfono al Estado Islámico, la gente pagaba el Internet al Estado Islámico. Por lo menos en Irak y en Siria, donde estuvieron muy bien consolidados, pero más en Siria, que es donde se consolidaron muy bien en las ciudades donde, digamos, tomaron con su poder la salida del el gobierno sirio en esta guerra en Siria, ¿no? Entonces, fue un Estado consolidado en realidad. Lo son todavía. No, ya en realidad no. Ya fueron sacados de Irak. Quedan células perdidas que pueden dar golpes duros, porque en Irak y en Siria no hay día en que no haya un golpe o un atentado, por pequeño que sea, pero lo hay. Ellos siguen autodenominándose Estado. Sí, digamos, la base conceptual es Estado Islámico. Por lo menos en el lugar donde nació, que fue en Irak, y de ahí se extendió en Oriente Medio. Pero si ya está en Afganistán, por eso Estado Islámico del Jorazán, o Estado Islámico del Sahel, o Estado Islámico del Níger. En el país donde estén le dan un apellido más, por decirlo así, al área geográfica en la que se encuentran operando. Sea muy a nivel nacional, o la aldea, o el pueblo, o la región en donde estén. Le ponen un nombre más como un apellido para poder, digamos, diferenciarse del corazón principal, que es donde el Estado Islámico nació por primera vez en Irak. Y cada quien es líder máximo de la célula del Estado Islámico donde éste opera en el país donde se encuentra. Pues ya, por ejemplo, ya por eso lo dije anteriormente, Abu Bakr al-Baghdadi, que era el líder supremo, ya no existe, murió a manos de esos ataques sorpresas con drones que hace Estados Unidos, y ahora cada quien mantiene su liderazgo en cada región en donde se encuentra el Estado Islámico operando a nivel celular o a nivel de células. Así que es muy complicado y es muy fragmentado el Estado Islámico. Lo que importa es que, independientemente en dónde opere, mantenga el canon de visión que ellos tienen de religión en la consolidación del tal califato. Y así han operado, digamos, en el Cáucaso, que hay un mapa del Cáucaso de cómo han operado en algunas partes, porque es una región musulmana que es parte integral del territorio de la Federación de Rusia, y ahí Rusia tuvo que enfrentar igualmente en el pasado una serie de guerras en Chechenia, Ingushetia, Daguestán, el tema de la guerra en Osetia del Sur, el tema de la guerra en Abjasia, es decir, lo que está ocurriendo ahora en Azerbaiyán, Armenia, por la disputa de la región del Alto Karabaj, la región del Cáucaso siempre es una bomba de tiempo por estas guerras, pero una bomba de tiempo también porque operan muchos grupos musulmanes radicales desde donde también pueden golpear fuertemente a Rusia en cualquier parte. Eso es otra cosa importantísima, porque la gente tiende a pensar que grupos musulmanes o los musulmanes son árabes. No. Que son un sinónimo, y eso tiene que quedar clarísimo. Sí, no. Ser musulmán es toda el área geográfica gigantesca, es decir, hay más de 1.000 millones de musulmanes. Ser árabe musulmán puede responder a la parte del norte de África, que son árabes bereberes, que es una cuestión de origen, ¿verdad? Desde la época de las grandes cruzadas que trataron de entrar por el norte de África para conquistar lo que fue después la España musulmana, ¿no? Y ya otras regiones como Arabia Saudita o lo que es, digamos, Oriente Medio. Para ser árabe musulmán, que es ser parte de la región la región de Arabia Saudita. Toda la gran península de Arabia Saudita son árabes musulmanes, pero ser musulmán, en Indonesia hay musulmanes. Indonesia está allá en el sudeste asiático y Indonesia tiene, es el país con más musulmanes, con más musulmanes como población. Tiene más de 240 millones de musulmanes viven en Indonesia. Para que tengamos una idea de la cantidad. En el norte de África viven musulmanes también. Repito, son árabes musulmanes bereberes o árabes musulmanes
bereberes, dependiendo de la región, y ahí uno puede ir subdividiendo porque la población árabe musulmana es riquísima culturalmente hablando, desde el punto de vista religioso también es extremadamente fragmentada. Los chiitas, los sunitas, los alagüitas, todo lo que usted se pueda imaginar, ¿verdad? Entonces, es muy complicada de todo punto de vista. Aquí lo que importa es entender, para no demonizar o satanizar a la población musulmana, que es lo que se ha hecho erróneamente a través del tiempo, que la gente odia a los musulmanes como si todos los millones de musulmanes fueran terroristas. No, esto ni siquiera el 1%, ni siquiera el 1%. A través de todos estos grupos radicales representan los más de 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo. De hecho hay, y esto es bueno decirlo también, aprovechar esto porque estos son temas siempre que dejan de por medio mucha cuestión emocional de rechazo. La gente tiene que entender que los musulmanes en cualquier parte del mundo rechazan abiertamente a todos estos grupos que matan gente creyendo que es una forma de imponer las cosas correctamente. Han tergiversado el Corán. Lo han tergiversado antojadizamente por un tema de poder. Y lo han traducido a la forma en como han querido para simplemente justificar que es la forma correcta de imponer las cosas, no solamente a la misma, porque también los musulmanes han sido víctimas de estos grupos armados. Sí, porque son el El extremo. Estado Islámico ha matado Claro. árabes, han matado musulmanes porque han dicho que no a tal cosa, y no solamente Occidente ha sido víctima, sino que esta gente también ha matado árabes y los árabes han sido víctimas de estas visiones extremistas de estos grupos armados. Claro, no se puede satanizar, pero de alguna forma hay una latencia en todo el mundo y en Europa Sí. mayor porque están los musulmanes en todos estos países. Claro, la población musulmana en Europa es enorme. Hoy en día la población musulmana es la segunda minoría más importante después de los europeos en general, franceses, belgas, daneses. Los musulmanes tienen siglos de estar en Europa. Y todas estas migraciones enormes que vienen desde países en guerra, desde países en guerra en África, aquí aprovecho para poner el mapa, que huyen cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa, eso todavía genera dentro de Europa un mayor resquemor, una mayor preocupación. En algunos grupos de extrema derecha en Europa cada vez hay un odio mayor a los musulmanes, entonces eso genera de decir que todos los musulmanes que llegan son terroristas, como se hace con la migración de América Latina hacia Estados Estados. Unidos, que todos estos son delincuentes asesinos, como lo dice Donald Trump, que lo he dicho en el pasado y lo sigue diciendo Sí, ahorita en plena campaña. Y no es así. Es decir, yo no puedo agarrar toda una población y... claro, es el eslogan de campaña Exacto. incluso. Entonces, esto lamentablemente hace que pues, la preocupación es de que se cuele alguien por ahí y entonces cometa un atentado, Y los que ya ha países, ocurrido sí, lamentablemente. ¿no? Y bueno, extrapolando, poniendo ejemplos sobre Costa Rica, aquí cuando los últimos acontecimientos en Siria, ¿verdad? Que fueron obviamente muy preocupantes, pues obviamente también la gente tiende a irse, a salir Claro. por la guerra, por el hambre, por la violencia, y entraban a Costa Rica y se les va a poner mayor atención, ¿verdad? Lejos de satanizar, hay que poner un foco, obviamente ahí principal, en cuando estas personas que son o árabes o que son musulmanes llegan migrando por las razones que sean a otros países. Antonio, hablemos un poquito del financiamiento, cómo es que ellos se financian con el petróleo principalmente y se financian, estaba viendo que con algodón, o sea, quiere decir que en Europa y en muchos países del mundo de alguna forma nosotros estamos financiando el terrorismo porque estamos consumiendo algodón, eso es muy impresionante porque uno podría pensar, grupos extremistas como estos solo se están financiando a través de la extorsión, obviamente de los delitos, de la criminalidad, del robo del petróleo, pero no, resulta que también están mayoritariamente recogiendo dineros del algodón. Entonces, me gustaría que expliques un poquito el tema del financiamiento como tal. Por ejemplo, en sus inicios el Estado Islámico, en 2012, 2013, en Irak y en Siria,
eran, repito, un Estado muy, muy organizado. El Estado Islámico es muy organizado en realidad. En cualquiera de las células en como estén operando son muy organizados. Y ellos se financiaban por el cobro de impuestos, tenían comercio del petróleo. Muchas de las ciudades que el Estado Islámico dominó en Siria y hacia la región del Kurdistán, que ahí pude ver algunas de ellas, eran entidades muy organizadas y entonces se apropiaron de los lugares ciudades que eran muy ricas en petróleo. Entonces lo vendían a Turquía, a través de la frontera con Turquía. Están inmersos dentro de la dinámica del mercado negro, del petróleo, de distintos productos. Tienen células operando en países para recibir precisamente todo eso. El reclutamiento llevan a que las personas igualmente para ser reclutado tengan que pagar algo porque es un honor para el que está realmente convencido, perdón, están convencidos de que es un honor ser parte de eso, o incluso ser mártir por la causa, o morir en función de. Hay distintas formas de reclutamiento. Está el que simplemente va y mata, está aquel que se va a convertir en mártir y que sabe que su destino va a ser morir, y por tanto todo lo que el Corán dice respecto a eso. Entonces, tienen muchas formas en cómo están inmersos en la dinámica del mercado negro, de las drogas también, del Heroína armamento. principalmente. Para el caso de Afganistán, muchos de estos grupos operan también con el opio, Claro. que es que el caso de Afganistán es uno de los países mayores productores de opio, y que ahora con la salida de Estados Unidos eso se ha incrementado de nuevo con el Estado Islámico del Jorasán, al igual que el movimiento talibán, que tiene una visión distinta al Estado Islámico del Jorasán, porque el movimiento talibán es tan extremadamente conservador que está buscando cómo evitar que el opio, digamos, no sea de nuevo una situación que los ponga frente a la opinión pública en una cuestión complicada, pero el Estado Islámico del Jorasán necesita de eso precisamente para utilizar el mercado negro y de ahí tener recursos. Hay un sinfín de formas en cómo, digamos, ellos se nutren en función de eso, y también, evidentemente, pues habrán donaciones de muchos lugares que les conviene, bueno, tome esto para que cometa un atentado contra mi enemigo, que en este caso podría ser Rusia, Claro. o podría ser Irán, o podría ser. Pero hay una gran complicidad de Europa. También escuchaba cómo llegan a los camiones, los contenedores llenos de algodón, y decir un empresario, a mí no me interesa de dónde viene, ni en qué condiciones viene el algodón, ¿verdad? Y entonces sí están financiando el terrorismo, y luego, de alguna forma, esto puede sonar pesado decirlo, pero no quieren recibir terrorismo y lo están financiando cuando están comprando del mercado negro. Permítame contarle algo que tiene que ver con África, y no solamente la ruta del Sahel o la franja del Sahel, que es extremadamente caótica y pasa por muchísimos países. Son casi 6.000 kilómetros, y ahí tengo un mapa puesto. Son casi 6.000 kilómetros desde la costa occidental hasta la costa oriental, que sería como el Cuerno de África, Somalia, ¿no? Pero los europeos estuvieron también utilizando el mercado negro de los diamantes, sabiendo que eso eran utilizados niños con ese propósito en estos países ricos en diamantes, ricos en coltán, que el coltán es un mineral estratégico para cualquier aparato electrónico, que estos que tenemos aquí enfrente nuestro, y lo compraban se vendía en el mercado negro dentro de Europa. Sobre todo los diamantes. Un diamante que puede costar cualquier cosa en una mina en África, termina en el anillo en una gran joyería en Europa por $100.000 o $200.000. Y eran niños explotados, en la cual estos grupos armados en África utilizaban precisamente esas minas para poder autofinanciar su guerra en muchos países africanos contra algunos gobiernos o contra otros grupos armados por el dominio de estas zonas ricas en minerales, petróleo o zonas diamantíferas. Entonces, los europeos los compraban como nada dentro de un mercado negro que sabían que Saben de dónde venían claro. En condiciones infrahumanas. Claro, Así que, no quieren recibir terrorismo, pero vuelvo y repito, lo financian. exactamente. ¿Verdad? Así que hay mucha cosa sucia de por medio, Sí. en donde muchos países se han enriquecido precisamente con eso. Primera Guerra Mundial de la Información. Eso me llama mucho la atención, para ir cerrando ya con las ideas, Antonio. Bueno, hay un problema porque ¿quién dice la verdad hoy? ¿A quién creerle qué? Estamos en una era de la desinformación, cuando se creyó que
la globalización de la información podía traer consigo, quizás por primera vez, la verdad. Y ahora hoy se está luchando por obtener la verdad y la lucha es más terrible para obtener un mínimo de verdad, un 10% de verdad frente a un 90% de desinformación que hay en el mundo. Esta lucha para obtener la verdad ahora es peor y no debería ser así porque debería decirse la verdad frente a la lucha que hacen los estados o todos nosotros por querer saber lo que realmente está pasando. Y hoy se juega incluso con todo tipo de conceptualizaciones que hacen ver que estamos frente a la verdad cuando tal vez en realidad no es así. Y se nos disfraza también la desinformación que la hacen parecer como una verdad cuando en realidad no es así. No, y los propios medios oficiales también Exacto. contribuyen muchísimo con la desinformación. Parece mentira, ¿verdad? Que se supone que deberían de estar canalizando, resolviendo la información de una forma veraz, pero también han sido partícipes de, Sí. bueno, y de repetir también ciertas retóricas que son bastante injustas porque la forma de dar las noticias tiene mucho que ver Claro, muchas preguntas que deberían hacerse no se hacen también. para no enojar a tal embajada o no enojar a un gobierno o no enojar a fulano, a mengano, a perencejo, porque entonces llaman al canal o llaman a ¿y por qué se dijo tal cosa? Y mire que el que invitó, entonces también se hacen cómplices precisamente No, y depende de los de eso. dueños de los medios, ¿verdad? Exactamente. Depende de quién pone la plata también, así es como se va a comunicar. Exactamente. Así que es muy lamentable situaciones de estas. Por eso siempre he dicho, vayámonos a medios alternativos que están dispuestos a la verdad y eso está más en los medios digitales. Sí, hay que aprovechar también toda esa parte de la comunicación, pero la que es informal principalmente, o hacer lo que hago ahora, que ya casi no veo noticias, he optado solo por ver documentales, porque de alguna forma estos documentales que son caseros ponen en perspectiva las cosas como realmente son. Antonio, muchas gracias por tan amplia explicación y vamos a vernos muy pronto en otro episodio. A todos ustedes que nos vieron, que nos escucharon, vayan y buscan el capítulo y lo comparten en el podcast Seguridad Hoy en Spotify. Y un agradecimiento muy especial, por supuesto, para nuestros patrocinadores, Arco Consultores y Supli Servicios. Gracias por estar con nosotros.